¿Qué ocurre cuando una mujer pasa de ser profesora de inglés en una ciudad conservadora a convertirse en la figura más temida detrás de la presidencia de México? ¿Qué pasa cuando la promesa de una nueva democracia termina mezclándose con rumores de poder invisible, dinero, ambición familiar y secretos que todavía hoy incomodan a todo un país? ¿Y qué tan cierto era aquello que durante años se susurró en los pasillos de Los Pinos, sobre gotas misteriosas, influencias oscuras y una familia que parecía crecer al mismo ritmo que el poder presidencial? Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy importante. Si te apasionan las historias reales sobre poder, escándalos, secretos políticos y las vidas ocultas de los personajes más famosos de América Latina, suscríbete ahora mismo al canal Famosos al Minuto. Activa la campana de notificaciones y deja tu like para que más personas descubran esta historia. Y quédate hasta el final porque lo que vamos a revelar hoy no es simplemente una biografía, es una historia que mezcla política, religión, ambición, riqueza, acusaciones de corrupción y una pregunta que México todavía no logra responder del todo. ¿Quién gobernaba realmente detrás de Vicente Fox? 2 de julio de 2001. Mientras millones de mexicanos apenas despertaban creyendo que su país estaba entrando en una nueva era democrática, dentro de una cabaña escondida en Los Pinos ocurría una ceremonia silenciosa, sin cámaras, sin fiesta nacional, sin invitados importantes, solo unos cuantos testigos y una puerta cerrada. Vicente Fox, el hombre que había derrotado al PRI después de más de 70 años en el poder, se casaba en secreto con Marta Sahagún. Pero aquella boda no parecía el inicio de una historia romántica tradicional. Para muchos, fue el comienzo de una nueva etapa de poder dentro de la presidencia mexicana. Porque Marta no era una figura secundaria, no era una primera dama decorativa, no era una mujer dispuesta a permanecer en silencio mientras otros tomaban decisiones. Desde mucho antes de entrar a Los Pinos, Marta había entendido algo que después usaría mejor que nadie. En la política moderna, la imagen puede ser tan poderosa como las leyes. Y quizás por eso su historia provoca tantas emociones contradictorias. Hay quienes la ven como una mujer inteligente que rompió límites en un país dominado por hombres. Otros la recuerdan como la figura central de una etapa marcada por sospechas, privilegios y escándalos familiares. Pero incluso quienes la critican admiten algo. Marta Sahagún nunca pasó desapercibida. Para entender cómo llegó hasta ese punto, hay que regresar muy lejos del lujo presidencial, mucho antes de las cámaras, de los discursos y de los titulares internacionales. Marta nació el 10 de abril de 1953 en Zamora, Michoacán. Una ciudad profundamente católica donde las familias conservadoras medían el honor como si fuera un patrimonio sagrado. Ahí, las apariencias importaban, el apellido importaba, la obediencia importaba. La religión no era solamente una creencia, era la estructura completa de la vida cotidiana. Creció dentro de un ambiente donde las mujeres debían comportarse con discreción y donde el prestigio social dependía de mantener intacta la imagen familiar. Pero detrás de esa educación estricta parecía existir otra personalidad, una personalidad mucho más ambiciosa. Desde joven, Marta demostró habilidades para la comunicación y para relacionarse con personas influyentes. Estudió para ser profesora y durante varios años llevó una vida aparentemente común. Se casó con Manuel Briviesca Godoy y tuvo 3 hijos, Manuel, Jorge Alberto y Fernando. Vista desde afuera, parecía la imagen perfecta de una familia tradicional mexicana. Pero muchas veces las historias más intensas comienzan precisamente detrás de las apariencias tranquilas. Porque mientras criaba a sus hijos y participaba activamente en círculos religiosos conservadores como Regnum Christi, Marta empezó a acercarse cada vez más a ambientes políticos y empresariales. Y ahí descubrió algo que cambiaría su vida para siempre. El poder. No el poder abstracto de los discursos,
sino el poder real. El poder que abre puertas. El poder que mueve dinero. El poder que transforma personas comunes en figuras intocables. En los años 90 apareció Vicente Fox. Fox era distinto a los políticos tradicionales mexicanos. Alto, carismático, impulsivo, directo. Su estilo parecía romper con décadas de lenguaje burocrático y promesas vacías. Para millones de mexicanos, representaba la esperanza de sacar al PRI del poder después de más de 7 décadas. Y Marta entendió rápidamente que estaba frente a una oportunidad única. Primero trabajó cerca de él, como especialista en comunicación. Luego se convirtió en una colaboradora indispensable. Poco a poco empezó a ocupar más espacio dentro de su círculo político. Quienes estuvieron cerca de aquella etapa dicen que Fox aportaba el carisma y Marta aportaba el orden. Él conectaba con las masas. Ella entendía cómo construir una imagen poderosa. La relación política comenzó a transformarse en una relación personal. Mientras la carrera presidencial de Fox crecía, el matrimonio de Marta con Manuel Briviesca se deterioraba. Finalmente llegó la separación y después el divorcio. Y entonces ocurrió algo que cambiaría para siempre la historia política de México. En el año 2000, Vicente Fox ganó las elecciones presidenciales. México celebraba el fin de una era. Después de más de 70 años de dominio del PRI, el país creía estar entrando en una etapa democrática diferente. Había esperanza, había ilusión, había un sentimiento colectivo de cambio histórico. Pero mientras el país festejaba, dentro del círculo presidencial comenzaba otra historia. Cuando Marta entró a Los Pinos, descubrió rápidamente que el poder presidencial no era un cuento romántico, era una guerra silenciosa. Ahí estaban los viejos aliados de Fox, los operadores políticos, los asesores históricos, personas que veían a Marta como una intrusa. Y ella respondió como respondería a alguien que había pasado toda su vida intentando abrirse paso dentro de estructuras dominadas por hombres, luchando por controlar cada espacio posible. No quería limitarse al protocolo, no quería quedarse organizando eventos sociales. Quería influir, quería decidir, quería convertirse en una figura imposible de ignorar. Muy pronto la prensa comenzó a notar algo extraño. Marta aparecía constantemente junto al presidente. Opinaba, participaba, intervenía. Algunos medios comenzaron incluso a insinuar que ella tenía demasiado poder. Y ahí empezó a construirse la imagen que después la perseguiría durante décadas. La mujer que gobernaba detrás del presidente. En aquellos años surgieron rumores de que Marta soñaba con convertirse algún día en candidata presidencial. La comparaban con Hillary Clinton o con Eva Perón. Para algunos era admiración, para otros era miedo. Porque México nunca había tenido una primera dama tan visible políticamente. Pero mientras su influencia crecía, también crecían las críticas. Y uno de los primeros grandes escándalos apareció apenas unos meses después de la boda secreta. El llamado Toalla Gate. La prensa reveló gastos millonarios en remodelaciones dentro de Los Pinos. Cortinas eléctricas carísimas, muebles de lujo, decoraciones exclusivas, y unas toallas que costaban cientos de dólares cada una. Puede parecer un detalle pequeño, pero en un país donde millones de personas vivían con enormes dificultades económicas, aquellas imágenes golpearon muy fuerte la opinión pública. Porque el mensaje simbólico era devastador. El gobierno que había prometido cercanía con la gente parecía instalarse rápidamente en el lujo presidencial. Y alrededor de Marta empezaba a crecer una percepción peligrosa. La de una mujer fascinada por el poder y por los privilegios que lo acompañaban. Sin embargo, el verdadero problema apenas comenzaba. Porque mientras el país discutía sobre toallas caras y remodelaciones, otro tema empezaba a desarrollarse silenciosamente dentro del círculo familiar de Marta. Sus hijos, Manuel, Jorge Alberto y Fernando Briviesca,
pasaron de llevar una vida relativamente discreta a aparecer cada vez más cerca de empresarios, contratos y figuras influyentes. La oposición comenzó a hacer preguntas. ¿Cómo habían conseguido ciertos negocios? ¿Por qué aparecían relacionados con empresas beneficiadas por contratos? ¿Cómo era posible que jóvenes sin gran trayectoria empresarial comenzaran a moverse en ambientes vinculados al poder económico? Las sospechas crecieron rápidamente, y con ellas apareció una palabra que perseguiría durante años a la familia: tráfico de influencias. Al mismo tiempo, Marta impulsaba una fundación llamada Vamos México, presentada como una organización de ayuda social para personas vulnerables. La imagen pública parecía perfecta. Eventos benéficos, campañas sociales, discursos sobre pobreza y solidaridad, celebridades participando, empresarios apoyando. Pero con el tiempo comenzaron las investigaciones periodísticas, y muchas preguntas empezaron a aparecer alrededor del manejo financiero de la fundación. ¿De dónde venía exactamente el dinero? ¿Hasta qué punto existía relación entre recursos públicos y proyectos privados? ¿Por qué varias operaciones parecían beneficiar políticamente la imagen de Marta? La situación se volvió aún más delicada cuando comenzaron a surgir versiones relacionadas con la Lotería Nacional y el fideicomiso Transforma México. Las cifras eran enormes. Millones y millones de pesos bajo sospecha. Mientras tanto, la imagen de Marta seguía creciendo. Pero algo más oscuro también comenzaba a expandirse. Rumores. Historias extrañas. Versiones imposibles de comprobar completamente, pero demasiado impactantes como para desaparecer. Se hablaba de rituales, de santeros, de consejeros espirituales, de supuestas vitaminas que se administraban al presidente, de fotografías quemadas, de enemigos políticos marcados en silencio. Algunos periodistas publicaron investigaciones donde afirmaban que personas cercanas al entorno presidencial creían que Marta buscaba protección espiritual y mecanismos para mantener influencia absoluta sobre Fox. Nunca existieron pruebas definitivas capaces de confirmar todas aquellas historias. Pero el simple hecho de que esos rumores circularan alrededor de la presidencia mexicana resultaba explosivo. Porque México había votado por democracia. Y ahora escuchaba historias que parecían sacadas de una novela de conspiraciones. Con el paso de los años, la percepción pública empezó a deteriorarse. La Puerta de los Pinos seguía cerrada. Afuera, millones de mexicanos todavía intentaban creer que el cambio político prometido por Vicente Fox era real, pero dentro de la residencia presidencial comenzaba a instalarse otra sensación, una sensación incómoda. Algo no encajaba, porque mientras el presidente hablaba de democracia, transparencia y nueva política, los rumores alrededor de Marta Sahagún crecían cada semana. Ya no eran simples comentarios de pasillo. Ahora eran periodistas, legisladores y antiguos colaboradores quienes empezaban a describir un ambiente extraño dentro del círculo presidencial. Un ambiente donde el miedo, la desconfianza y la obsesión por el control parecían mezclarse con el ejercicio del poder. Y fue precisamente en ese momento cuando comenzaron las historias más perturbadoras. Historias que durante años parecieron demasiado increíbles para ser ciertas, pero que nunca desaparecieron por completo. Al contrario, con el tiempo se transformaron en una especie de leyenda oscura alrededor del sexenio de Vicente Fox. Todo empezó a intensificarse cuando algunos periodistas de investigación comenzaron a publicar versiones sobre supuestas prácticas espirituales dentro del entorno cercano de Marta. Los nombres aparecían una y otra vez. Santeros, consejeros espirituales, personajes misteriosos, rituales privados, supuestas limpias, y sobre todo una palabra que terminaría convirtiéndose en símbolo de toda esta historia: vitaminas. Según algunas versiones recogidas en libros y reportajes, existían personas convencidas de que Marta buscaba asegurar su influencia sobre Fox
mediante rituales y sustancias administradas discretamente. Las gotas eran presentadas como vitaminas normales. Nada peligroso. Nada extraño. Unas gotas en el jugo. Unas gotas en el café. Unas gotas en el agua. Historias imposibles de demostrar completamente, pero suficientemente escandalosas como para destruir cualquier imagen de normalidad dentro de la presidencia. Y aquí es donde la historia se vuelve mucho más compleja. Porque no importa únicamente si aquellas versiones eran verdaderas o falsas. Lo importante es entender por qué millones de personas estuvieron dispuestas a creerlas. México acababa de vivir un cambio político histórico. La llegada de Fox representaba la ruptura con el viejo régimen priista. Pero en lugar de transmitir estabilidad institucional, Los Pinos comenzaba a proyectar caos, improvisación, conflictos internos, luchas de poder, y una figura femenina cuya influencia parecía crecer más allá de los límites tradicionales de una primera dama. En muchos sentidos, Marta se convirtió en un símbolo incómodo para la política mexicana. Por un lado, representaba una mujer fuerte que no aceptaba permanecer en silencio. Por otro lado, sus críticos comenzaron a verla como alguien obsesionada con controlar cada espacio alrededor del presidente. Y mientras los rumores espirituales crecían, otra batalla mucho más real se desarrollaba detrás de los muros de Los Pinos. La batalla por el dinero. Porque el verdadero problema no eran las historias sobre santeros. El verdadero problema era que los nombres de los hijos de Marta empezaban a aparecer cada vez más cerca de negocios multimillonarios. Manuel Briviesca, Jorge Alberto Briviesca, Fernando Briviesca. Los tres comenzaron a convertirse en figuras incómodas para el gobierno. La oposición política los señalaba constantemente. La prensa investigaba. Los rumores crecían. Y poco a poco se instaló una percepción devastadora. Los hijos de la primera dama parecían tener acceso privilegiado a contratos, empresarios y operaciones financieras. Una de las historias más polémicas giró alrededor de operaciones inmobiliarias vinculadas al IPAB y a Bancrecer. México todavía cargaba las heridas de la crisis bancaria. Miles de familias habían perdido casas, negocios quebrados, créditos impagables, personas comunes destruidas financieramente. En teoría, las instituciones encargadas de administrar aquellos bienes buscaban recuperar recursos para el Estado. Pero entonces aparecieron investigaciones donde se afirmaba que grupos empresariales cercanos a los Briviesca habían adquirido enormes paquetes inmobiliarios por precios ridículamente bajos. Miles de viviendas, miles, casas que alguna vez pertenecieron a familias mexicanas terminaron convertidas en activos negociables dentro de operaciones bajo sospecha. Y nuevamente apareció la pregunta que perseguía al gobierno. ¿Hasta dónde llegaba realmente la influencia de Marta Sahagún? Porque ya no se trataba solamente de lujo presidencial. Ahora se hablaba de fortunas, de negocios, de tráfico de influencias, de empresarios buscando cercanía con Los Pinos. Y la situación empeoró todavía más cuando surgió uno de los nombres más oscuros de toda esta etapa. Oceanografía. La empresa comenzó a crecer de manera sorprendente durante los años del gobierno de Fox. Pasó de ser una compañía relativamente limitada a convertirse en un actor enorme dentro del mundo de contratos relacionados con Pemex. Y Pemex no era cualquier institución. Pemex representaba el corazón económico y simbólico de México. El petróleo. La riqueza nacional. La idea de soberanía. Por eso cualquier sospecha relacionada con contratos petroleros provocaba escándalo inmediato. Periodistas y legisladores comenzaron a señalar vínculos entre empresarios relacionados con oceanografía y miembros de la familia Briviesca. No siempre existían pruebas definitivas, pero las coincidencias parecían demasiado constantes. Reuniones, llamadas, intermediarios, contactos políticos.
La imagen pública de los hijos de Marta comenzó a deteriorarse rápidamente. Ya no eran vistos como simples familiares del presidente. Ahora eran percibidos como símbolos del nuevo privilegio político mexicano. Y lo más devastador para el gobierno de Fox era que todo esto ocurría precisamente cuando él había prometido combatir la corrupción del viejo sistema. La decepción social empezó a crecer. Muchos mexicanos comenzaron a sentir que el supuesto cambio democrático se parecía demasiado a las viejas prácticas de siempre. Solo habían cambiado los nombres. Mientras tanto, Marta intentaba sostener otra imagen frente al público. La de mujer solidaria. La de líder social. La de protectora de causas humanitarias. Y ahí entra nuevamente Vamos México. La fundación aparecía constantemente organizando eventos elegantes, cenas de beneficencia y campañas públicas. Había celebridades, empresarios, fotógrafos, discursos emotivos. Pero detrás del espectáculo comenzaron a surgir dudas incómodas. Investigaciones periodísticas señalaron posibles irregularidades financieras. Se habló de dinero público mezclado con promoción personal, de recursos provenientes de instituciones estatales, de contratos de impresión, de campañas donde la línea entre ayuda social y propaganda política parecía desaparecer. Y entonces explotó otro tema delicadísimo: la Lotería Nacional. Según diversas investigaciones, recursos relacionados con excedentes de la lotería habrían terminado vinculados a estructuras cercanas a Vamos México. Las cifras eran enormes. Decenas. Después, cientos de millones de pesos bajo sospecha. En un país marcado por pobreza extrema, aquellas acusaciones provocaban indignación. Porque el dinero supuestamente destinado a programas sociales parecía moverse dentro de redes opacas. La narrativa pública se volvió brutal. Mientras millones de mexicanos luchaban por sobrevivir, la élite política cercana al poder presidencial parecía construir un universo paralelo de lujo, influencias y negocios. Y en el centro de todo aparecía nuevamente Marta Sahagún. Pero aquí ocurre algo interesante. Mientras más aumentaban las críticas, más parecía fortalecerse su necesidad de controlar el entorno político. Algunos analistas incluso comenzaron a decir que Fox dependía excesivamente de ella, que Marta tomaba decisiones, que influía en nombramientos, que tenía un acceso presidencial más poderoso que muchos secretarios de Estado. Y eso alimentó todavía más los rumores. Porque en América Latina el poder excesivo siempre genera mitología. Cuando la política deja demasiadas preguntas sin responder, aparecen las historias oscuras, las teorías, las conspiraciones, las versiones imposibles de comprobar. Por eso las historias sobre rituales encontraron terreno fértil. Muchos mexicanos comenzaron a preguntarse si Fox realmente gobernaba con autonomía, o si existía una influencia emocional y psicológica demasiado fuerte alrededor suyo. Mientras tanto, el matrimonio presidencial seguía proyectando una imagen cuidadosamente construida. Eventos oficiales, viajes, entrevistas, sonrisas. Pero detrás de esa imagen empezaban a acumularse los expedientes, investigaciones legislativas, acusaciones mediáticas, versiones cruzadas. Y cada nueva polémica parecía fortalecer la percepción de que la familia presidencial estaba atrapada dentro de una espiral imposible de controlar. En medio de todo esto, Vicente Fox comenzó a perder parte del capital político que había construido como símbolo democrático. Muchos de sus antiguos seguidores empezaron a sentirse traicionados. No necesariamente porque todas las acusaciones estuvieran comprobadas, sino porque la imagen de transparencia absoluta ya no resultaba creíble. El gobierno del cambio empezaba a parecer otro capítulo más de privilegios y cercanía entre poder político y negocios privados. Y entonces ocurrió algo todavía más delicado. La figura de Marta empezó a dividir incluso a sectores conservadores que antes la apoyaban.
Porque mientras unos admiraban su capacidad para sobrevivir dentro del poder, otros comenzaron a verla como alguien cuya ambición había ido demasiado lejos. Especialmente cuando surgieron rumores de aspiraciones presidenciales para 2006. La idea de que la esposa del presidente pudiera intentar construir su propia candidatura provocó nerviosismo dentro del PAN. Muchos dirigentes históricos consideraban que Marta estaba rompiendo límites peligrosos. Otros simplemente temían que las polémicas alrededor de la familia destruyeran cualquier posibilidad electoral. Y así comenzó el aislamiento político. Poco a poco, silenciosamente, la pareja presidencial seguía ocupando Los Pinos. Pero el ambiente ya no era el mismo. Las críticas crecían. La prensa investigaba cada movimiento. Y los nombres Briviesca aparecían constantemente en titulares relacionados con negocios cuestionados. Cuando Vicente Fox y Marta Sahagún abandonaron Los Pinos en 2006, mucha gente creyó que la historia había terminado. Las cámaras dejaron de perseguirlos con la misma intensidad. Las cenas presidenciales desaparecieron. Los discursos oficiales se apagaron. Y el país comenzó a concentrarse en nuevos gobiernos, nuevas crisis y nuevos escándalos. Pero el problema con las historias de poder es que nunca desaparecen del todo. A veces solamente esperan. Esperan el momento correcto para volver. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con la familia de Marta Sahagún. Porque cuando se pierde la presidencia, también se pierde algo más importante: la capacidad de controlar el relato. Mientras Fox intentaba reinventarse como figura internacional y conferencista político desde su rancho en Guanajuato, los nombres relacionados con los Briviesca seguían apareciendo en investigaciones, artículos y expedientes. Ya no existía el mismo blindaje político. Ya no estaban los pasillos de Los Pinos. Ya no existía aquella sensación de intocabilidad. Y poco a poco comenzaron a aparecer las consecuencias. Uno de los primeros golpes llegó desde el pasado familiar. Manuel Briviesca Godoy, el primer esposo de Marta y padre de sus hijos, terminó enfrentando problemas legales relacionados con presuntas irregularidades fiscales. La noticia resultó simbólicamente devastadora, porque de alguna manera parecía recordarle al país que antes de las luces presidenciales existía una familia rota. Una historia personal marcada por ambiciones, separaciones y heridas que nunca terminaron de cerrarse. Pero el verdadero terremoto todavía estaba por llegar. Y curiosamente no explotó primero en México. Explotó en Estados Unidos. Manuel Briviesca Sahagún, uno de los hijos más polémicos de Marta, terminó involucrado en investigaciones relacionadas con operaciones empresariales y presuntos fraudes vinculados al sector energético. Durante años el apellido Briviesca había sido sinónimo de privilegio político. Ahora comenzaba a convertirse en sinónimo de problema judicial. Las investigaciones mencionaban empresas relacionadas con operaciones de gas LP y movimientos financieros sospechosos. El caso creció lentamente. Primero fueron rumores, después expedientes, después órdenes judiciales, y finalmente ocurrió algo que destruyó por completo la idea de invulnerabilidad que había rodeado a la familia durante tanto tiempo. Manuel Briviesca aceptó un acuerdo de culpabilidad en Estados Unidos. Puede parecer un detalle técnico, pero políticamente fue un desastre. Porque durante años, la narrativa pública había girado alrededor de sospechas difíciles de probar completamente. Ahora ya no se trataba solamente de acusaciones periodísticas o ataques políticos. Ahora existía un reconocimiento formal dentro de un proceso judicial. Y aunque no terminó en una condena espectacular, ni en imágenes cinematográficas de arrestos frente a las cámaras, el impacto fue brutal. El apellido Briviesca dejó de inspirar poder. Ahora despertaba desconfianza. Y eso afectó directamente la imagen de Marta Sahagún. Porque durante años, ella
Había intentado construir la narrativa de una mujer perseguida injustamente por el machismo político mexicano. Una mujer criticada simplemente por haber tenido influencia. Pero conforme crecían los problemas judiciales y financieros alrededor de su familia, esa defensa comenzaba a debilitarse. La percepción pública ya no giraba solamente alrededor de ella como figura política. Ahora el foco estaba puesto en la familia completa, en los negocios, en las conexiones, en las amistades empresariales, en las operaciones financieras, y sobre todo en una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto el poder presidencial había sido utilizado para abrir puertas privadas? Mientras todo eso ocurría, Vicente Fox parecía adoptar otra estrategia. En lugar de desaparecer de la vida pública, comenzó a transformarse en una figura mediática permanente. Conferencias, entrevistas, eventos internacionales, comentarios políticos, redes sociales. Fox entendió rápidamente que, aunque ya no fuera presidente, todavía podía conservar relevancia pública. Pero esa estrategia tuvo un efecto inesperado. Cada vez que Fox reaparecía ante los medios, también reaparecía Marta. Y con ella regresaban inevitablemente las preguntas sobre el pasado, sobre oceanografía, sobre Vamos México, sobre los Briviesca, sobre el dinero, sobre las investigaciones nunca completamente cerradas. Y así comenzó una etapa muy extraña para la pareja. Ya no eran exactamente una familia presidencial, pero tampoco podían convertirse en ciudadanos normales. Su historia era demasiado grande, demasiado polémica, demasiado conocida. Cada aparición pública provocaba comentarios. Cada entrevista despertaba recuerdos. Cada declaración abría otra vez debates que México nunca terminó de resolver. Sin embargo, lo más sorprendente ocurrió años después. Cuando parecía que el tema Marta Sahagún ya pertenecía definitivamente al pasado político mexicano, un nuevo escándalo internacional volvió a conectar su nombre con una de las instituciones religiosas más controvertidas del continente: los Legionarios de Cristo. Y para entender por qué esto resultó tan explosivo, hay que recordar algo importante. Marta siempre estuvo rodeada de ambientes profundamente conservadores y religiosos. Desde joven participó en círculos católicos influyentes. Y durante décadas existieron versiones sobre la cercanía de su entorno, con figuras vinculadas a los legionarios. Pero el verdadero problema surgió cuando comenzaron a aparecer investigaciones internacionales relacionadas con estructuras financieras asociadas a la congregación. Todo explotó aún más después de los Paradise Papers. Documentos filtrados que revelaron movimientos financieros internacionales, sociedades offshore y fondos millonarios relacionados con distintos actores políticos, empresariales y religiosos alrededor del mundo. En medio de aquel enorme escándalo global, ciertos reportes comenzaron a mencionar estructuras financieras vinculadas indirectamente a ambientes relacionados con los Legionarios de Cristo. Y nuevamente apareció el nombre de Marta Sahagún. No necesariamente como acusada directa de delitos comprobados, pero sí como figura conectada históricamente con ese universo de poder religioso y político. Cuando la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana anunció revisiones relacionadas con movimientos vinculados a los legionarios, el pasado entero pareció abrirse otra vez. Fue como si México retrocediera 20 años. Otra vez aparecían preguntas sobre dinero. Otra vez surgían dudas sobre influencias. Otra vez se hablaba de redes de poder invisibles. Y Marta respondió como había respondido durante toda su vida pública. Negando, resistiendo, presentándose como víctima de campañas políticas. Pero para entonces la historia ya había superado incluso a sus protagonistas. Porque Marta Sahagún se había convertido en algo más grande que una simple ex primera dama. Se había convertido en símbolo. Símbolo de una época. Símbolo de una promesa democrática que terminó mezclándose con decepción.
símbolo de cómo el poder puede transformar completamente las relaciones familiares. Y quizá esa es la parte más dura de toda esta historia. Porque cuando uno observa el recorrido completo de la familia Sahagún Briviesca, resulta imposible no notar un patrón emocional. Todo parece girar alrededor de una búsqueda constante. Búsqueda de reconocimiento. Búsqueda de control. Búsqueda de legitimidad. Búsqueda de pertenencia dentro de las élites mexicanas. Marta pasó de vivir una vida relativamente común a caminar por los salones presidenciales más importantes del país. Sus hijos pasaron de un entorno provincial a relacionarse con empresarios, contratos multimillonarios y estructuras de poder nacional. Y cuando una familia experimenta un ascenso tan rápido, muchas veces pierde la capacidad de distinguir límites. Ahí es donde comienzan las tragedias políticas. Porque el verdadero problema del poder no es solamente la corrupción económica. El verdadero problema es psicológico. El poder cambia la manera en que las personas perciben la realidad. Las reglas comienzan a sentirse opcionales. Los privilegios parecen normales. Las conexiones reemplazan a las instituciones. Y poco a poco se crea una burbuja donde todo parece permitido. Eso fue precisamente lo que muchos críticos vieron en el foxismo. Un gobierno que prometió romper con el viejo sistema político mexicano, pero que terminó reproduciendo varios de sus peores vicios. Solo que ahora bajo una nueva narrativa democrática. Y ahí aparece nuevamente la figura de Marta como personaje central. Porque para muchos analistas, ella representaba exactamente esa contradicción. La mujer que decía representar modernidad política mientras su entorno era acusado de privilegios. La figura pública que hablaba de causas sociales mientras surgían sospechas financieras alrededor de fundaciones y contratos. La esposa presidencial que proyectaba religiosidad mientras circulaban rumores sobre rituales y manipulación espiritual. Todo parecía moverse entre dos imágenes completamente opuestas. Y quizá por eso su historia sigue fascinando tanto. Porque Marta Sahagún nunca encajó perfectamente en una sola categoría. No fue únicamente heroína. No fue únicamente villana. Fue ambas cosas para distintos sectores de México. Y eso la convirtió en uno de los personajes más complejos de la política latinoamericana reciente. Incluso hoy, más de 2 décadas después del triunfo de Vicente Fox, su nombre sigue generando debates intensos. Hay quienes insisten en que fue víctima de una campaña brutal alimentada por misoginia y luchas políticas. Otros creen que las investigaciones apenas alcanzaron a mostrar una pequeña parte de lo que realmente ocurrió detrás de los pinos. Y mientras esas discusiones continúan, Marta y Fox siguen apareciendo ocasionalmente en la vida pública. Eventos, conferencias, fotografías, declaraciones políticas, actividades de Centro Fox, intentando conservar una imagen histórica distinta. Pero el pasado siempre regresa, especialmente cuando el pasado está construido sobre símbolos tan poderosos. Porque Los Pinos no era solamente una residencia presidencial. Era el corazón del poder mexicano. Y durante años millones de personas imaginaron que detrás de aquellas puertas se movían decisiones capaces de cambiar el destino del país. Por eso las historias sobre Marta nunca desaparecieron. México cambió de presidentes. Cambió de partidos. Cambió de discursos. Pero hay historias que nunca abandonan realmente la memoria colectiva. Historias que regresan una y otra vez porque dejaron heridas demasiado profundas. Y la historia de Marta Sahagún es una de ellas. Porque más allá de los escándalos, de los rumores, de las investigaciones y de las acusaciones, lo que verdaderamente convirtió su nombre en algo inolvidable fue otra cosa. La sensación de que durante un momento crucial de la historia mexicana, el país creyó haber escapado del viejo sistema, solo para descubrir que el poder podía cambiar de rostro sin cambiar realmente su naturaleza. Y quizás ahí está la verdadera tragedia de toda esta historia. Vicente Fox llegó a la presidencia convertido en símbolo.
Millones de personas proyectaron sobre él todas sus esperanzas. La caída del PRI después de más de 70 años parecía casi imposible. La gente quería creer. Quería pensar que México finalmente tendría instituciones más limpias. Un gobierno distinto. Una nueva etapa. Y durante un breve momento, aquella ilusión pareció real. Pero entonces aparecieron las contradicciones. Los lujos. Las sospechas. Los privilegios. Las relaciones familiares mezcladas con negocios. Las historias oscuras alrededor de los pinos. Y en el centro de todo siempre estaba Marta. Una figura imposible de ignorar. Una mujer que parecía entender el poder no solamente como posición política, sino como territorio emocional. Porque si uno observa cuidadosamente toda su trayectoria, descubre algo fascinante. Marta Sahagún nunca quiso ser invisible. Y eso, en un sistema político acostumbrado durante décadas a primeras damas silenciosas, resultó profundamente incómodo. Ella hablaba, opina, intervenía, construía redes, manejaba imagen pública, se movía como alguien que no aceptaba limitarse al papel decorativo tradicional. Por eso algunas personas todavía hoy la defienden. Porque ven en ella a una mujer que desafió estructuras machistas dentro del poder mexicano. Pero incluso quienes reconocen eso suelen admitir algo más. Que su historia terminó perdiéndose dentro de una mezcla peligrosa de ambición, influencia familiar y relaciones opacas. Y ahí aparece el gran dilema alrededor de Marta Sahagún. ¿Hasta qué punto fue víctima de prejuicios políticos? ¿Y hasta qué punto ella misma ayudó a construir el monstruo mediático que terminó persiguiéndola? Porque la verdad es que muchas veces parecía disfrutar el protagonismo. Las cámaras, las entrevistas, los eventos públicos, la imagen de mujer fuerte y sofisticada. Pero el problema del protagonismo político es que también amplifica los errores. Y cuando comenzaron los escándalos relacionados con los Briviesca, la opinión pública ya estaba preparada para creer cualquier cosa. Eso explica por qué las historias sobre rituales, santeros y vitaminas encontraron tanta fuerza. No porque existieran pruebas definitivas, sino porque simbólicamente encajaban perfectamente dentro de la imagen que mucha gente ya tenía de ella. Una mujer obsesionada con controlar, con proteger su posición, con mantenerse cerca del centro del poder. Tal vez algunas historias fueron exageradas. Tal vez otras nunca podrán comprobarse completamente. Pero incluso los rumores dicen mucho sobre un país. Y en este caso revelaban algo profundo. México empezaba a perder la inocencia frente a su nueva democracia. La gente descubría que cambiar un partido político no bastaba para cambiar la cultura del poder. Porque las redes de influencia seguían existiendo. Los privilegios seguían apareciendo. Las familias cercanas al presidente seguían acumulando sospechas. Y las instituciones seguían pareciendo débiles frente a quienes ocupaban el centro del sistema. Por eso el caso de los Briviesca golpeó tan fuerte emocionalmente. No se trataba solamente de negocios cuestionados. Se trataba de algo simbólico. El miedo de que los hijos del poder siguieran viviendo bajo reglas distintas al resto del país. Casas, contratos, empresas, Pemex, oceanografía, operaciones financieras. Todo parecía formar parte de una misma narrativa pública. La narrativa de una familia que había descubierto demasiado rápido las ventajas de estar cerca de la presidencia. Y mientras tanto, Vicente Fox parecía atrapado dentro de otra contradicción. Porque el hombre que